¿Y si el cuerpo jamás se equivoca? O sea, piensen en esto. ¿Y si una alergia repentina o una intolerancia que aparece así de la nada no fuera un error genético, Ujú. ni una falla aleatoria del sistema inmunológico, sino un programa de supervivencia perfectamente diseñado? Esa es, digamos, la premisa que pone todo patas arriba en nuestra exploración de hoy. Totalmente. Porque estamos tan acostumbrados a ver un síntoma físico como un enemigo a erradicar, ¿no? Que plantear que podría ser una estrategia de protección cambia por completo las reglas del juego. Sí, es un giro de 180 grados. Y bueno, vamos a desempacar esto porque esa es precisamente la misión de la inmersión profunda de hoy. Para quienes nos escuchan, tenemos sobre la mesa un material visual fascinante que propone un cambio de paradigma radical sobre la celiaquía, las alergias y las intolerancias alimentarias. Exacto. Y todo esto analizado a través del lente de lo que se conoce como la decodificación bioemocional. Que además el formato de esta fuente es bastante particular. No es el típico ensayo académico aburrido. No, para nada. Es súper dinámico. Exacto. Está construido como una conversación real entre dos mujeres. Por un lado tenemos a Sofía, que actúa como la guía, la experta en esta metodología. Ajá. Y por otro lado está Micaela, que viene a representar, digamos, el escepticismo inicial y el asombro de cualquiera que intenta descifrar qué le pasa realmente a su propio cuerpo. Es un formato narrativo muy inteligente, la verdad. Porque Micaela hace de puente para que la audiencia, la gente que se acerca a estos conceptos por primera vez, no se sienta abrumada. Claro, hace las preguntas que todos haríamos. Exactamente. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en esta teoría, hay que establecer un límite claro sobre lo que estamos haciendo aquí. Sí, muy importante. La meta de este análisis no es tomar partido contra la medicina tradicional. De hecho, el propio material aclara que este enfoque busca complementar los tratamientos médicos, no reemplazarlos. Claro, no estamos recetando nada. Para nada. Lo que vamos a hacer hoy es explorar, de manera totalmente imparcial, las ideas que propone este marco teórico. Porque, a ver, mientras la medicina clásica aísla el síntoma para apagarlo, esta propuesta busca entender la historia oculta que hizo necesario que ese síntoma apareciera en primer lugar. Y el primer gran salto conceptual que propone el material es pasar de lo que denominan la ilusión física a la realidad biológica. Y hay un momento clave en la lectura donde Micaela lanza una pregunta que para mí encapsula toda la teoría. Ella dice textualmente: ¿me estás diciendo que mi alergia no es a la harina, sino a una memoria de mi familia? ¡Wow! Sí, es fortísimo. Y la respuesta que recibe de Sofía establece la base de todo este modelo. Según esta visión, la alergia nunca es al elemento físico en sí. O sea, el pan no es el problema. Exacto. El alimento es inocente. El alérgeno, ya sea el pan, el maní, el polvo, actúa únicamente como un interruptor. Es el botón externo que, al pulsarse, enciende un dolor ancestral o un trauma no resuelto en el árbol genealógico. La medicina convencional observa la reacción inflamatoria, concluye que el alérgeno es el agresor y dictamina que debe evitarse, ¿no? Pero la decodificación bioemocional argumenta algo totalmente distinto. A ver si entiendo la lógica detrás de esto, porque a primera vista suena como si el cuerpo fuera, no sé, un guardia de seguridad altamente entrenado pero un poco confundido. Me gusta esa analogía. Claro, porque en lugar de ver un trozo de pan como simple comida, lo escanea y lo registra como una amenaza inminente para la vida. Pero mi duda genuina es cómo ocurre exactamente esa confusión. ¿Cuál es el mecanismo propuesto para que el sistema inmunológico decida que un carbohidrato inofensivo es el enemigo público número 1? Bueno, para explicar ese mecanismo, la guía visual nos presenta una ecuación a la que llaman la fórmula del síntoma. La estructura es bastante directa. A ver, se toma un elemento neutro en el ambiente, como el trigo. Ajá. Y a eso se le suma un factor crucial llamado bioshock. Cuando ambos elementos se cruzan, el resultado es lo que experimentamos como alergia, pero que este marco define como un programa de supervivencia. A ver, detengámonos en ese término, bioshock, porque parece ser el engranaje central de toda la teoría. Y por lo que leí, no estamos hablando de tener un mal día en el trabajo o estresarse por el tráfico. No, para nada. El material lo define con parámetros muy, muy estrictos. Es un impacto emocional dramático totalmente inesperado, que la persona vive en completa soledad interior y para el cual no encuentra una solución mental o práctica en ese mismo instante.
Lo fascinante aquí es cómo la teoría sugiere que la biología humana prioriza la supervivencia emocional inmediata por encima de funciones básicas como la digestión. Claro. Hay un ejemplo muy crudo que Micaela utiliza para procesar esta fórmula. Ella razona lo siguiente. Si unos padres tienen una separación extremadamente violenta en la mesa familiar, justo mientras están comiendo un plato de fideos... ¡Qué momento! Sí, imagínate. El cerebro del niño o la niña que presencia eso toma una fotografía de la escena. Y en ese instante de terror, el cerebro guarda la harina en la carpeta de peligro de muerte. O sea, el cerebro hace una asociación de emergencia. Vincula el elemento más prominente que estaba en el entorno físico, los fideos en este caso, con el trauma de la ruptura familiar. Exactamente. Y Sofía le confirma que el instinto de preservación biológica es tan fuerte, pero tan fuerte, que el cuerpo va a preferir desatar una inflamación severa en el futuro antes que permitirle al individuo revivir lo que ella llama la destrucción de la manada. Sí. O sea, la inflamación te obliga a rechazar el pan, y al rechazar el pan, supuestamente se evita reconectar con aquel dolor paralizante. Bajo esa óptica, el síntoma deja de ser un ataque aleatorio y se convierte en un escudo activo. Es una defensa. Ahora, si se acepta esa premisa sobre cómo se programa el escudo, la siguiente parada lógica es entender dónde ocurre la batalla física. Y esto nos lleva a un concepto increíble que es la anatomía emocional. Aquí la guía plantea una pregunta anatómica muy específica. ¿Por qué condiciones como la celiaquía atacan y destruyen específicamente las paredes del intestino delgado? Y esa parte de la lectura, wow, realmente desafía la noción básica de biología escolar que todos tenemos. Porque tradicionalmente vemos al intestino delgado como, no sé, una tubería muy eficiente encargada de absorber nutrientes y ya. Claro, lo mecánico. Exacto. Pero la decodificación bioemocional lo eleva a un estatus completamente diferente. Lo define como el órgano supremo de la absorción emocional. O sea, no solo asimila vitaminas y minerales, sino que asimila las experiencias, el clima del entorno, las interacciones. Y es a partir de esa función de absorción que surge el concepto del sacrificio biológico. Qué nombre tan intenso, por cierto. Muy intenso, sí. La teoría sostiene que la celiaquía, en su raíz emocional, representa un rechazo profundo a dejar entrar una autoridad tóxica. Como el intestino es la puerta de entrada al torrente sanguíneo, el cuerpo toma una decisión drástica. Ajá. Prefiere destruir sus propias vellosidades intestinales, literalmente inmolando su capacidad de absorción, antes que permitir que esa energía simbólica invasiva penetre en el organismo. Y fíjate que la reacción de Micaela en este punto del diálogo es muy reveladora. Ella expresa una especie de epifanía al darse cuenta de esto. Dice que siempre creyó que su cuerpo la estaba atacando por error, pero bajo este prisma percibe que se está defendiendo como un guerrero. Es un cambio de narrativa superpoderoso. Sí, totalmente. Sin embargo, tengo que decir que lo que genera cierta incredulidad al leer las fuentes es el nivel de topografía emocional que aplican. Porque presentan un mapa literal del intestino donde afirman que cada porción específica guarda un tipo de conflicto particular. Es súper específico. Así es. Dividen el intestino delgado en 3 zonas de conflicto. Comienzan por el duodeno, que es la primera sección. Y aquí la interpretación juega muchísimo con la fonética y el simbolismo. A ver. Lo asocian con los dúos que no se tragan. Duodeno, dúos. Ah, claro. Plantean que una inflamación en esta zona específica indica historias de infidelidades, sumisiones forzadas o situaciones donde alguien en la familia tuvo que aceptar un abuso de autoridad en silencio sin poder, digamos, diferir a esa otra persona. ¡Qué locura! Y luego avanzan hacia el yeyuno, la porción media. Y otra vez utilizan la raíz de la palabra, porque yeyuno se conecta fonéticamente con el ayuno. Y según este mapa, los problemas concentrados aquí apuntan a memorias ancestrales de carencia extrema, hambrunas literales o a dinámicas familiares donde un carbohidrato, como el pan, tuvo que funcionar como el único sustituto emocional frente a la falta de amor o de alimento real. Es muy profundo. Y finalmente llegan al ilion, la última porción antes del intestino grueso, y a este lo bautizan poéticamente como la antena materna. ¡Qué hermoso término! Sí, es muy gráfico. Esta área, según la teoría, es donde resuenan los traumas que fueron absorbidos directamente durante la gestación. Hablan de duelos silenciosos, miedos o dolores que la madre experimentó durante el embarazo y que el feto asimiló biológicamente en el útero.
Es un nivel de detalle que la verdad roza lo detectivesco. Básicamente sugieren que un especialista puede observar qué sección del intestino está inflamada y saber exactamente qué tipo de historia ancestral ir a buscar. Exactamente. Pero claro, a ver, esto levanta una bandera roja enorme a nivel lógico. Y Micaela misma lo nota en la conversación y lanza una objeción que me parece muy válida. Ella dice, un momento, a mí la alergia me apareció recién a los 30 años. ¿Cómo me vas a decir que es por un trauma que vivió mi abuela? Esa objeción es genial, y es fundamental para entender el mecanismo del tiempo en este modelo, lo que ellos denominan el reloj transgeneracional. Ajá. Para explicar esto, la guía visual utiliza el concepto de la curva del síntoma. Hay que imaginar el tiempo no como una línea recta individual de una persona, sino como un continuo familiar. O sea, no empieza cuando naces. Claro, todo comienza con un BioShock original en el pasado. Supongamos que una abuela sufre un abandono repentino y devastador. La teoría argumenta que el pico de esa tensión emocional no se disipa simplemente cuando la abuela envejece y ya. Sino que queda archivado. Según esta visión, la memoria de ese peligro inminente se graba en el ADN familiar como un programa latente. Sí. Pasa a la siguiente generación en modo de espera. No como un software inactivo en la computadora, sin generar ningún síntoma físico evidente en los padres o en la infancia de la persona. Exactamente. Se mantiene en total silencio hasta que ocurre lo que el gráfico marca como el detonante. Siguiendo el ejemplo de Micaela, ella lleva esa memoria latente en sus células desde que nació. Pero a sus 30 años experimenta una situación con una carga emocional que resuena con la de su abuela. ¿Una separación, por ejemplo? Exacto. Tal vez una ruptura de pareja abrupta o una pérdida de territorio. Y da la casualidad de que en ese momento de estrés agudo hay un olor fuerte a pan horneado en el ambiente. ¡Guau! El inconsciente biológico reconoce el patrón, hace un match con el peligro ancestral y enciende el programa de defensa. Y ahí estalla la alergia. Y supongo que es por esto que la herramienta principal que promueve el material para ir a buscar estas memorias latentes en el ADN no es modificar la dieta, sino realizar una regresión transgeneracional. Así es. Es una técnica para rastrear el árbol genealógico, viajar hacia atrás en esa memoria familiar y encontrar el momento exacto donde se instaló ese BioShock original del que hablabas. Pero claro, para que esa búsqueda tenga éxito, el terapeuta y el paciente necesitan saber qué están buscando. No se puede navegar a ciegas en el árbol familiar. Claro, necesitas un mapa. Y aquí entra uno de los conceptos más complejos de la lectura, que es el diccionario biológico emocional. Sofía le aclara a Micaela una regla inquebrantable de este enfoque. El inconsciente biológico no entiende de calorías, no lee bioquímica, no sabe qué son las cadenas de proteínas. Ajá. El inconsciente solo lee símbolos y arquetipos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, pero también donde tengo que hacer una pausa, porque el material hace unas traducciones simbólicas que, suenan un poco a pensamiento mágico para alguien de afuera. Sí, chocan bastante. Por ejemplo, al hablar del gluten o el trigo, lo asocian automáticamente con el arquetipo del padre o la autoridad forzada. Argumentan que el pan representa el sometimiento, el tener que agachar la cabeza. Mi pregunta es, ¿de dónde sale una conexión tan específica entre un simple cereal y la figura paterna? La fundamentación que ofrecen allí no viene de la nutrición, sino de la antropología y la historia cultural. Piensa que el pan ha sido históricamente el alimento provisto por la cabeza de familia, el sustento principal ganado con el sudor de la frente, muy asociado al patriarcado y al poder. Claro, ganarse el pan. Exacto. Entonces, en el lenguaje simbólico del inconsciente, no poder asimilar el trigo se traduce como la incapacidad biológica de asimilar la ley del padre o una autoridad que resulta sofocante para el individuo. ¡Wow! Y siguiendo en esa misma línea simbólica, luego pasan a la lactosa, a la leche de vaca, que, como es de esperar, esto representa a la madre. Pero el diccionario va mucho más allá de la simple figura materna y habla de un útero en duelo. Sugieren que desarrollar una intolerancia a la lactosa está exponiendo un clima familiar donde la función materna estuvo intoxicada por la tristeza, o sea, por historias de pérdidas de hijos o ausencias muy dolorosas en generaciones pasadas. El principio detrás de eso es que la leche, al ser el primer alimento de conexión pura, queda vinculada al estado emocional de la mujer que amamanta o cría. Sí. Si ese entorno está teñido de una tragedia silenciosa,
El cuerpo de la descendencia rechazará el símbolo de ese alimento para no incorporar el dolor de la madre. Me parece súper poético, la verdad. Pero bueno, hay un símbolo en particular que requiere bastante suspensión de la incredulidad. Y me refiero a la interpretación que hacen de la alergia al maní, a los porotos o las legumbres en general. Ah, sí, ese es un tema. El diccionario los asocia estrictamente con hijos no nacidos, con secretos sobre embarazos interrumpidos. ¿Y la justificación? Afirman que es por su forma visual. Sí, porque un maní tiene la forma anatómica de un feto o un embrión. A ver, me cuesta procesar esto. ¿Cómo propone el texto que nuestra biología celular sea capaz de reconocer la forma visual de un maní y vincularlo con un evento ancestral? Bueno, te entiendo. Es una de las afirmaciones que más choca con el pensamiento científico tradicional. La respuesta que plantea la decodificación bioemocional es que el cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva de nuestra mente, no utiliza la lógica racional. Opera puramente por analogía visual y asociación arquetípica. Así como, por ejemplo, ciertos animales reaccionan instintivamente ante colores o formas que parecen depredadores sin haber visto uno jamás. Claro, como los pájaros con los ojos falsos en las mariposas. Exacto. El argumento es que el inconsciente humano reacciona a formas que evocan memorias de pérdida en la manada. No es la célula del estómago la que ve el maní, es el cerebro arcaico el que procesa la imagen, el concepto y detona la histamina. Es una visión del cuerpo como una especie de teatro de metáforas literales. Y fíjate que lo mismo aplican para la piel, para las dermatitis. Sí. Como la piel es la frontera física del individuo, el límite entre el yo y el mundo exterior, una afección cutánea se traduce en este diccionario como un conflicto de contacto, ya sea el rechazo a un contacto impuesto, que no se deseaba, o el dolor agudo por un contacto que se perdió, como una separación abrupta. Todo este marco simbólico funciona perfecto para explicar el síntoma individual, la historia de cada familia. Pero luego, el documento da un giro hacia el final para abordar una realidad innegable en la actualidad, que son las estadísticas. Sí, los números. A nivel global, los diagnósticos de celiaquía y alergias alimentarias severas están experimentando un aumento exponencial. Si todo esto es producto de traumas familiares antiguos, surge una pregunta obligada. ¿Por qué esta crisis está estallando masivamente justo ahora, en esta época? Y la explicación que ofrecen es, como mínimo, audaz. Cruzan la biología con la historia de la colonización y apelan al inconsciente colectivo. Recuerdan a la audiencia un dato histórico clave, y es que el trigo, la cebada, el centeno y la avena no existían en América, no son originarios de acá. Fueron introducidos durante la conquista. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, para la memoria genética de las poblaciones colonizadas, el material sugiere que estas semillas no solo son alimento, son el registro físico de la invasión. ¡Qué fuerte! Representan el momento exacto en que los pueblos originarios tuvieron que renunciar a sus propios dioses, perder sus tierras y someterse a la fuerza a una autoridad extranjera. Cuando Micaela procesa esto en el texto, se queda atónita. Yo también me quedaría así. Ella pregunta si su rechazo biológico al trigo es en el fondo un rechazo a la memoria de la colonización. Y la respuesta de Sofía es afirmativa. Le dice que para el inconsciente colectivo global, el gluten es la colonización del alma. Es el símbolo supremo de la imposición. ¡Wow! Pero no se detienen en la historia antigua, ¿eh? Conectan esta rebeldía celular con un fenómeno súper contemporáneo que llaman el rechazo al Gran Padre, o la incoherencia del Sol. Y este es otro punto donde el análisis requiere mirar más allá de lo evidente. Argumentan que durante milenios las civilizaciones antiguas veneraron al Sol como el arquetipo definitivo del Padre, el dador de vida. Sin embargo, nuestra cultura moderna ha invertido ese paradigma, declarando al Sol como el enemigo que da cáncer. Y muestran gráficos fascinantes que correlacionan el aumento vertiginoso en la venta de protectores solares con la curva ascendente de diagnósticos de celiaquía. O sea, van de la mano. Sí. La lógica sociológica detrás de esta correlación biológica es que al rechazar al Sol, al desplazarlo de su lugar sagrado y escondernos de él, la sociedad entera está rechazando colectivamente al Padre. Y si la humanidad rechaza a la figura paterna primigenia, inevitablemente multiplica el rechazo hacia todo lo que simboliza esa autoridad. Siendo el pan el símbolo diario más presente de ese poder.
Es una lectura macroscópica increíble que intenta encontrar un hilo conductor entre nuestros hábitos modernos y nuestra biología. Totalmente. Pero además de esta teoría solar, el texto enumera 3 detonantes ambientales concretos que explicarían por qué el cuerpo está tan reactivo hoy en día. El primero es bastante aceptado incluso por la ciencia clásica, que es la microbiota destruida. Básicamente el abuso de antibióticos que eliminó bacterias que ancestralmente nos ayudaban a amortiguar el estrés. El segundo detonante es mucho más sociológico. Lo llaman el clima social masivo. Afirman que el inconsciente colectivo responde físicamente a eventos de escala nacional. Ajá. Utilizan el caso histórico de Suecia, con la muerte del primer ministro Olof Palme. Según citan, tras ese magnicidio, se desató una verdadera epidemia de celiaquía infantil en el país. Qué dato tan curioso. Sí, la interpretación que dan es que la eliminación violenta del protector, o la máxima autoridad del país, generó una ola de desprotección extrema en la población. Esto activó memorias transgeneracionales de invasión que se manifestaron directamente en los intestinos de los niños. Claro, porque los niños son los más permeables a la angustia del entorno, a la angustia de los adultos. Exacto. Y el tercer detonante actual que mencionan es la pérdida del eje, que es básicamente este miedo constante al entorno en el que vivimos hoy. Miedo a la comida procesada, miedo a la economía, miedo al clima. Si el sistema nervioso de una persona está recibiendo señales de peligro las 24 horas, el cerebro asume que la vida está en juego y saca a relucir todos los programas de supervivencia que tiene en el archivo familiar. Y bueno, ante este panorama que parece tan abrumador, lleno de traumas de bisabuelos, memorias de invasión y miedos colectivos, el material busca cerrar con un aterrizaje hacia el poder personal. La síntesis de toda esta exploración es que nada es un error ni un castigo en la maquinaria biológica. Sí, y se puede notar un cambio drástico en la actitud del personaje de Micaela al final de la lectura. Después de tanta información, pasa de la frustración a la compasión. Dice que ahora su propio cuerpo le da ternura. Es un gran paso. Bueno, ha estado intentando proteger a la manada incansablemente. Pasar de ver la alergia como una condena a verla como un protector leal es un alivio inmenso. Y el primer paso, dice ella, es agradecerle a las células. Sofía plantea que alcanzar esa gratitud es el movimiento fundacional para sanar. Y esto nos lleva a cómo el texto redefine una palabra que suele ser devastadora. Ah, sí. Incurable. Cuando a alguien le diagnostican celiaquía, le cuelgan esta etiqueta que suena a condena perpetua. Pero la decodificación bioemocional le da la vuelta por completo. Separa el prefijo. Propone leerlo como in-curable. In refiriéndose al interior, a mirar hacia adentro. Y curable, bueno, que puede ser sanado. Por lo tanto, no es que sea imposible de curar, sino que es algo que únicamente puede ser curado desde adentro. Y la coloca en el centro. Sofía advierte que cuando se logra desactivar la memoria emocional a través de la regresión transgeneracional, el cerebro deja de percibir la amenaza. Y la alarma se apaga. Exacto. Y si la alarma central se apaga, la inflamación periférica ya no tiene utilidad biológica y supuestamente debería ceder. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay una frase de Sofía, casi al final, que resume la transformación. Dice, sanar es para valientes, es un acto de desobediencia familiar. Uf, tremenda frase. Me resulta fascinante porque plantea la enfermedad como una lealtad ciega al sufrimiento de los ancestros. Sanar requiere el coraje de romper la cadena. Al sanar hoy, se libera a los ancestros y sobre todo a las generaciones futuras. La conclusión bajo este prisma es que el síntoma funciona como una brújula. Señala dónde hay una herida invisible en la historia familiar. El cuerpo no es un campo minado que hay que medicar con miedo, sino un mensaje cifrado que hay que escuchar. Para quienes nos escuchan, el valor narrativo de esto es innegable. El cuerpo se convierte en un mapa del tesoro de nuestra propia historia. Y el documento cierra con una afirmación expansiva. El universo entero ha sido creado para sanarse. Tu cuerpo también. Es una óptica que invita a reflexionar. Y antes de despedirnos, quiero dejar una última pregunta flotando para que la audiencia la rumie. Si aceptamos que nuestro cuerpo es capaz de guardar una historia de dolor durante 3 generaciones en un simple trozo de pan, ¿qué historias de amor, de resiliencia y victoria están latentes en nuestro ADN esperando también el interruptor adecuado para despertar?
Es algo hermoso para pensar. Ha sido una exploración fascinante. Nos encontraremos en la próxima inmersión profunda.